Bueno, a través de este video vamos a estudiar la carta a los romanos y como primer tema, em, el tema principal de esta carta de los romanos es el Evangelio. Pablo escribió esta carta mientras él estaba en Corinto en su última visita. Conoció allí una hermana llamada Febe, quien iba para Roma. Entonces él aprovechó y escribió esta carta y la envió hablando de algunos temas que ellos necesitaban entender. La situación de la iglesia en Roma era que tenía un grupo de judíos y era una iglesia también formada por gentiles. Entonces Pablo se vio en la necesidad de explicar muy claramente el tema del Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas y, y es simplemente que Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado y resucitó para llevarnos vida eterna a todos, tanto a judíos como a griegos, como a gentiles. Y entonces el pensamiento clave de este libro es la justificación por la fe. Vamos a aclarar algunos términos y algunas definiciones antes de avanzar. Yo sé que la expresión justificación es algo que nosotros escuchamos continuamente. De hecho, a veces la usamos en nuestros discursos y considero que es necesario que hoy hagamos una aclaración de qué significa justificación. Es un hecho por el cual Dios declara como justo al pecador. Eso, cuando usamos esta palabra justificación, quiere decir que Dios está declarando justo a una persona que es pecadora. Lo que pasa cuando uno es justificado por Dios es que Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados. Es un término usado muy legalmente que denota un cambio de posición de la vista de Dios. Sabemos que Dios ama al pecador, pero el hecho de que nosotros haya pecado hace que Dios nos vea no, y obliga a que tengamos un castigo que es la muerte. Pero después de que somos justificados a través de lo que Jesús hizo en la cruz, la perspectiva, la manera en que Dios nos ve es diferente. Hay dos elementos en la justificación. A través de la justificación, Dios perdona los pecados, remueve la culpa y todas las consecuencias del pecado. Eso lo habla en Romanos 4. Y el segundo elemento que está en la justificación es que Dios imparte, es decir, Él transfiere la justicia de Cristo al pecador para que pueda recibir todo lo que le pertenece a Cristo. Es decir, dos muy importantes cosas pasan a través de la justificación que nosotros recibimos por lo que Jesús hizo. La primera, Dios perdona al pecador, remueve la culpa, quita las consecuencias del pecado y también Dios imparte o nos da el derecho de tener toda la justicia de Cristo. Es decir, en Cristo nunca hubo pecado, entonces Él nos transfiere ese derecho a poder heredar cosas celestiales y a no vivir con esa culpa, a vivir como si no hubiéramos pecado. Eso es lo que significa justificación. Eso es lo que Jesús hizo por usted y por mí. Haga de cuenta que está el pecado. Si nosotros vivimos en pecado tenemos una sentencia de muerte, pero después Dios se pone en medio. Él en la cruz se paró allí, recibió todo el castigo y después de que nosotros aplicamos esas buenas nuevas a nuestra vida, las aplicamos quiere decir yo recibo el Evangelio y lo aplico a mi vida, como arrepintiéndome, bautizándome y siendo lleno del Espíritu Santo. Así es que yo aplico el Evangelio a mi vida. Y después de que yo aplico el Evangelio a mi vida, es cuando yo logro ser justificado a través de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque es de la fe que yo tengo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Sin embargo, más adelante voy a hablar de por qué la fe en el sacrificio y cómo mostrar esa fe. Ahora que entendemos a qué se refiere esa palabra justificación, eh, Pablo continúa eh, explicando
la necesidad de que seamos justificados. Como les dije, la iglesia en Roma tenía dos tipos de personas. Tenía judíos, personas que conocían la ley y que trataban de cumplir la ley. Pero ellos, aunque conocían la ley, habían rechazado a Jesús como el Mesías. Y ese sistema de cultos, de ritos, no les ayudaba, no les favorecía y no les permitía alcanzar salvación. Entonces hemos estudiado, hemos hablado y hemos dicho que la ley era servía como un espejo para simplemente ayudar a todos los judíos a que se dieran cuenta que eran pecadores. Entonces, a este punto en el libro de Romanos, todavía había parte de una iglesia judía que necesitaba comprender que a pesar que ellos tenían un sistema de alabanza organizado, un sistema de adoración, perdón, organizado, que tenían la ley, que la conocían, seguían teniendo esa necesidad de ser perdonados porque eran pecadores. De hecho, el hecho de que ellos conocieran la ley de Dios y que no la pudieran cumplir en su totalidad los hacía, entre comillas, más pecadores, como era peor ese resultado. Entonces el objetivo de Pablo en los primeros capítulos del libro de los Romanos era que los judíos entendieran que eran pecadores y que necesitaban esa justificación que Jesús ofreció con lo que hizo en la cruz. Por otra parte, a todo el grupo de la iglesia de gentiles, pues eran personas paganas, eran personas que tenían un sistema de idolatría. Hay un ejemplo muy claro para entender qué es idolatría y es coger algo, un objeto natural, un objeto visible y poner toda su devoción y su amor y su entrega hacia ese objeto y obvio poniendo su fe en él. Entonces tenemos estos dos personajes ahí. Pablo también aclara que es necesario que ese pueblo gentil que también tenía ídolos necesitaba también poner los ojos en lo que Cristo había hecho en la cruz. Entonces a este punto nos encontramos con un Pablo diciendo en Romanos 3, todos somos pecadores. Tanto el pagano que ha idolatrado o cualquier otro dios que él decidió poner como Dios, hacerlo Dios en su vida. De igual manera el judío también necesita mirar a Jesús y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, los dos. Y se resume todo en Romanos 3 cuando dice, todos somos pecadores. Todos necesitamos mirar a Jesús, a Cristo y lo que Él hizo en la cruz y recibir esa justificación que Él nos puede dar. Luego de que en el capítulo 3 Él nos hace claridad de que todos necesitamos acceder a esa justificación y todos necesitamos recibir esas buenas nuevas, entender qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, nos explica cuál es la herramienta por la cual podemos recibir esas buenas nuevas en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacernos justos? A través de la justificación, pero necesitamos como un puente. Y el único puente para poder ser justificados es el puente de la fe. Hagamos de cuenta que usted está en una isla y necesita llegar a otra isla. Necesita un medio de transporte. Y ese medio de transporte puede ser un helicóptero, lo más probable es que sea un bote, pero usted necesita un elemento que la lleve a ese lugar. Y cómo accedemos nosotros a la justificación es a través de la fe. ¿Por qué por qué Pablo se toma tanto tiempo en explicar que la única manera de acceder a esa justificación es la fe? Es porque, como les dije, el judío tenía un sistema de adoración ya estipulado y pensaba que si cumplía la ley, que si se esforzaba por hacer buenas obras, que si cumplía algunos requisitos, esa era la manera de ser justificado. Y eso es algo de lo que debemos tener cuidado nosotros a veces. A veces tenemos en nuestra cabeza que si podemos cumplir algunas normas que nos ponen tal vez en nuestra iglesia o normas culturales que tenemos de comportamiento o normas morales que tenemos. A veces pensamos que cuando cumplimos esa serie de normas y de leyes y de protocolos, eso nos hace buenas personas y nos hace merecedores de la justificación de Dios. Y eso no es verdad.
Lo único es que tengamos fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y fe es una acción. Fe no es solo una declaración. Cuando yo digo que yo tengo fe en algo, debe tener 3 elementos. Pero hasta este punto quiero que quedemos claros que, eh, que la justificación está ahí, que fue lo que Cristo hizo en la cruz, que todos somos pecadores y todos necesitamos la justificación, pero la única manera de acceder a la justificación es a través de la fe. No hay obras, no hay actividades, no hay no hay nada que yo pueda hacer para ser justificado. Lo único que tengo que hacer es tener fe en el sacrificio. Tener fe en lo que Jesús hizo, en lo que Cristo hizo, es suficiente. Como les decía, fe es acción, fe es actuar. Cuando yo digo que tengo fe en algo, no es suficiente con que yo lo declare, no es suficiente con que yo lo crea. Cuando yo digo que tengo fe en algo, yo obedezco. Yo, si tengo fe en algo, debo actuar en obediencia. Uno de los más grandes ejemplos de obediencia fue cuando los israelitas recibieron la orden de poner sangre en los dinteles de sus puertas. Piense que si después de que ellos recibieron esa orden, muchos de ellos dijeran, oh, ok, yo creo, muchos lo hubieran recibido en su corazón, muchos lo hubieran confesado con su boca y hubieran dicho, sí, yo creo que sí, que voy a hacer, que mi familia va a ser libre de ese espíritu de muerte que va a pasar. Puede que lo hayan declarado, lo hayan creído, pero ellos aún así tenían que obedecer e ir y pintar los dinteles de sus puertas. De igual manera nosotros hoy podemos decir que tenemos fe en Cristo, que sabemos que Él vino, murió, resucitó. Y el hecho de que reconozcamos que Él era Dios y que Él murió y Él resucitó, no nos hace, no deja que recibamos esa justificación. Puede que yo lo crea en mi corazón, lo confiese y lo declare con mi boca, pero si yo digo que tengo fe en el sacrificio que Él hizo, yo debo actuar y debo hacer lo que Él hizo. Debo caminar por las pisadas que Él dio. ¿Y cómo yo muestro mi fe? En obediencia y en seguir sus pasos. Y es por eso que cuando yo creo que lo que Él hizo es correcto, yo obedezco y sigo sus pasos y hago lo mismo. Y muero a mi viejo hombre a través del arrepentimiento. Y voy a las aguas del bautismo en representación de que yo muero a este mundo y después me levanto como una nueva criatura de las aguas y voy a ser lleno del Espíritu Santo y eso me va a dar a mí una vida nueva. Y es la manera en que la resurrección se ve en nosotros. Y después de que eso pasa, de que aplicamos ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación en nuestra vida, nos levantamos y ya somos justificados, podemos heredar todas las bendiciones y derechos de Cristo, tenemos una responsabilidad. La salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. Quiere decir que cuando yo me bautizo, todo mi pasado, mi lista pasada de pecados es perdonada. Dios se olvida de eso. Tiene efectos presentes porque yo ahora no tengo que vivir con las consecuencias del pecado. Y tiene efectos futuros porque yo empiezo, después de que me bautizo, yo sigo caminando en una esperanza de salvación, de ir a la eternidad y heredar bendiciones celestiales. Entonces, cuando yo aplico el Evangelio a mi vida, me arrepiento, me bautizo y recibo el Espíritu Santo, es el principio de empezar a caminar en una vida de obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Y esos son los temas que se encuentran al final de Romanos. Bueno, entre los capítulos 7, 9, 10, nos habla de beneficios que tenemos, de cómo debemos vivir esa vida nueva, de
de la salvación por la fe, nos aclara bastantes cosas. Y finalmente, en los últimos capítulos, capítulo 12 del libro de los Romanos, nos explica cuáles los resultados de que hayamos experimentado esa salvación. Y dice Pablo que después de que ya hemos sido lavados, perdonados, restaurados, hemos sido justificados, debe haber unos resultados. Y uno de los tres principales resultados de que una persona ha experimentado la salvación debe ser que se congregue, porque para comenzar en el capítulo 12 dice que debe ser miembro de una congregación y debe haber una consagración. Consagración significa que yo separo algo con un propósito. Yo consagro algo es cuando yo le doy un trabajo determinado a algo. En el Antiguo Testamento, cuando cogían copas, cogían elementos que iban a ser usados en el tabernáculo, se decía que se consagraban esos elementos. Lo que significaba era que si una copa era consagrada para estar allí, nunca más la iban a volver a usar afuera para otra cosa. Eso pasa cuando yo nazco de nuevo. Después de que yo nazco de nuevo, yo me consagro y mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi vida, mi tiempo, todo lo que yo tengo y todo lo que soy, lo consagro para el servicio de Dios. Quiere decir que ya no lo pongo a disposición del mundo, ni de mis deseos, ni de mi vieja manera de vivir. Ese es el resultado de tener salvación, es decir, el resultado de haber experimentado un nuevo nacimiento. Por otra parte, otro resultado, aparte de que nos consagramos a Dios, es que vivimos una vida de servicio. Y por último, debemos amarnos entre hermanos. Eso es todo el tema que se expresa en el capítulo 12 de Romanos. En el último capítulo, en el capítulo 13, también habla de algunos deberes de cristianos. En esta nueva vida dice que nosotros debemos someternos al Estado, es decir, al gobierno, que debemos obedecer todas las autoridades terrenales que tenemos. Y un ejemplo muy claro de eso está en Romanos 13, el versículo 5, donde explica cómo con claridad nosotros nos debemos someter a las leyes de la tierra, y un tema bien especial e importante que se trata aquí en este versículo 5 de Romanos 13 dice: por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, Romanos dice que cuando nosotros somos cristianos, debemos obedecer las autoridades terrenales, y no solo por temor a que recibamos multas o seamos encarcelados, sino porque con buena conciencia, aun cuando no nos ven, aun cuando no vamos a recibir un castigo, nosotros obedecemos la ley terrenal. Otra cosa que él sugiere en el capítulo 13, que es uno de nuestros deberes como cristianos, es tener buenas relaciones con la sociedad. Entonces, con los otros miembros del Estado, del país donde vivimos. Yo debo ser buen vecino, yo debo ser buen trabajador, yo debo ser buen ciudadano, yo no puedo botar papeles en la calle, yo debo cumplir con algunas normas de organización, yo debo procurarme por cuidar el lugar donde vivo. Algo que está pasando nuevo acá en Londres y alrededor del mundo es que nos están obligando a reciclar, y yo como creyente debo ser parte de eso, no solo por multas. Yo debo ser consciente de que vivo en una sociedad y no puedo afectarla. Yo debo ser buen conductor, eso es lo que dice Pablo aquí. Y otro deber de cristiano que tenemos es hacia nuestros hermanos débiles. La debilidad siempre va a estar presente, van a haber personas más fuertes que nosotros, pero también van a haber otros más débiles. Y él aclara que es necesario y que es un deber para nosotros tener compasión y buena actitud con nuestros hermanos débiles. En el último capítulo él habla de alguna conclusión de todos estos temas que abordó para la iglesia en Roma, pero les recuerdo que este libro de Romanos fue escrito a una iglesia multicultural, a una iglesia que estaba en una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita, y por eso este libro de Romanos es muy aplicable para nosotros. Primero debemos entender
qué fue lo que Jesús hizo en la cruz y entender que todos debemos mirar a la cruz y aceptar lo que Él hizo, reconocer que todos somos pecadores. No importa que yo haya nacido y crecido en un hogar cristiano, todos somos pecadores y necesitamos aplicar el Evangelio a nuestra vida y lo aplicamos solo a través de la fe. Y la fe es igual a obediencia. La fe no es solo declarar, la fe no es solo una convicción, la fe es obedecer. Y obedecer al Evangelio, obedecer a lo que Jesús hizo en la cruz y en consecuencia de recibir todos esos beneficios después de haber nacido de nuevo, tenemos unos deberes como cristianos. Un deber es algo que se debe hacer, no es opcional, no es si yo lo creo, no es si siento hacerlo, no es si me nace hacerlo, un deber es un deber y debe ser consecuencia de lo que hemos recibido, de ese regalo de salvación. Eso es todo el resumen del libro de Romanos. Es un libro muy interesante, es muy profundo, pero es uno de los libros que uno debe estudiar, analizar, entender y comprender porque es el todo de lo que usted y yo somos hoy. Así que si usted tiene tiempo y puede leer estos 15 capítulos, léalos. Es un libro bastante interesante y es un libro que nos enseña a entender cuáles son nuestros deberes como creyentes y también cómo llevar una iglesia en unidad, con tolerancia, con respeto. Este es un libro muy, muy enriquecedor, así que los animo a que lo lean en cualquier momento que tengan. Bueno, los dos siguientes libros que vamos a estudiar son los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esto fue una carta también escrita por Pablo para la iglesia en Tesalónica, que es un lugar que estaba en Grecia. Y el propósito principal fue animar y estimular en la doctrina y amonestar a los creyentes. Eh, eh, un tema principal de este libro es la segunda venida del Señor y ese tema es usado para animar, para consolar y animar a los creyentes de esa iglesia. Primera de Tesalonicenses comienza con un saludo y comienza con una descripción de la iglesia de Tesalónica de parte de Pablo. Él estaba muy contento, en los primeros capítulos vemos cómo él estaba muy contento de esa iglesia, de lo que estaba pasando allí. También aclara cómo fue el ministerio de Pablo para con esa iglesia, cómo todo lo que él hacía lo hacía de manera respetuosa, sin ánimo de lucrarse de ellos, que él tenía mucha disposición. Y leyendo esta carta uno logra aprender qué significa liderazgo. Algo que cuando leí la carta logré ver en Pablo fue cómo él tenía una relación con la gente de esa iglesia, que él no tenía un liderazgo opresivo, que él no tenía un liderazgo donde él quería llevarse todo el crédito. Lo que uno logra leer del lenguaje que es usado en esta carta, de las cosas que se dicen, es que Pablo como líder de ese lugar y de esa comunidad, él tenía una relación muy estrecha con sus creyentes. Para comenzar, él tenía esa habilidad de exaltar las cualidades que ellos tenían como iglesia. También él tuvo la oportunidad de explicar cómo fue su trabajo con ellos y nos enseña cómo fue un acto de servicio para con ellos, que no hacía las cosas de manera interesada ni por conseguir algo a cambio, sino que realmente él amaba a esa gente y les servía. Y eso logra uno leer desde afuera de las palabras, solo tratando de interpretar el mensaje, el tono que se usa, uno logra ver esa relación estrecha entre Pablo y la iglesia y cómo a pesar de la distancia a través de esta carta él podía ministrarles, podía estar pendiente de ellos y eso es algo que podemos aprender de Pablo. Es impresionante cómo él tuvo un llamado muy importante a los gentiles y cómo la obra que él hizo fue significativa. Fueron muchas iglesias, fueron muchos lugares los que él alcanzó y, y me sorprende cómo a través de cartas podía ministrar y eh, algo para aprender de él y de lo bueno que él hizo fue eso, cómo él se mantenía en contacto con estas iglesias.
sacaba tiempo, se involucraba, escuchaba lo que pasaba y eso es algo que nosotros debemos aprender. Volviendo al tema principal de la carta, era mantener a los creyentes animados, tenerlos con ánimo, esperando la venida del Señor. Y dos cosas que él hizo mucho énfasis en estas cartas a los tesalonicenses fue que mientras esperábamos, mientras esa iglesia esperaba por la venida del Señor, había dos cosas que tenía que hacer. Uno, guardarse en santidad y pureza sexual. Y otra cosa, tener buen testimonio para con los de afuera. Y hermano, muchos de nosotros ya hemos experimentado la salvación, tal vez llevamos bastantes años en la iglesia y solo estamos trabajando para el Señor y esperando la venida del Señor. Y me sorprende cómo Pablo hace un llamado a ellos en especial y les dice, todo es muy lindo, pero hay dos cosas de las que ustedes deben guardarse y asegurarse que estén bien en su vida mientras el Señor viene, que ustedes no se conformen a la forma de vida de este lugar donde ustedes viven, de este mundo. Recuerden que ustedes son diferentes y como son diferentes deben tener una vida de santidad sexual. Cuando usted sigue a Jesús, usted tiene una vida de pureza y desórdenes, todo tipo de desórdenes en su vida emocional y sexual no son permitidos. Otra cosa que, como les dije, les mencioné hace poco, que, que deben ser de buen testimonio en la sociedad en la que ustedes están. Algo que él decía que me sorprendió, él dice, yo no tengo por qué decirles esto porque ustedes son una iglesia muy generosa, pero si hay alguno dentro de ustedes que no es productivo, que no es trabajador, que no hace nada, por favor anímenlo, exhórtenlo a que él sea como ustedes, porque mientras este tiempo de espera antes de que el Señor llegue, ustedes deben ser personas con una vida pura delante de Dios, pero también deben ser un buen ejemplo para la sociedad, ser personas trabajadoras que tienen amor fraternal y que no solo trabajan para ustedes y para su beneficio, sino que trabajan para suplir sus necesidades y también se preocupan por tener algo extra para compartir con otros. Esa era las recomendaciones de Pablo para una iglesia que espera la venida del Señor. En resumen, eh, se puede decir que el hecho de tener una relación con Dios y caminar con Jesús, eso produce por sí mismo una vida de pureza. También si yo tengo una relación estrecha con Dios, yo voy a ser una persona que sabe amar y que sabe amar al vecino, a la sociedad y que va a ser generosa. Y eso es producto, esas dos cosas, tener una vida en pureza y una vida con buenas relaciones con otros, es solo el resultado de que yo tengo una esperanza de que en un futuro voy a ver al Señor. Y esos son principios, son actitudes que deben tener un creyente. Una vida de pureza en medio de una nación corrupta, en medio de un pueblo, una ciudad donde usted viva, un país donde hay desórdenes de todo tipo. El llamado a nosotros es a mantenernos puros y a mostrar un buen testimonio para con otros. Esos son los dos temas principales de primera y segunda de Tesalonicenses. Algo diferente de la segunda carta de Tesalonicenses era corregir algunos malos entendidos de la primera carta, algunas cosas que ellos habían malinterpretado, y la carta de segunda de Tesalonicenses hizo mayor profundidad en el tema de la segunda venida del Señor y alguna confusión que habían en esos temas. Así que estas dos cartas son unas cartas que todos debemos leer, son muy cortas, muy prácticas, son muy bonitas y los temas que les mencioné son los principales, pero como le digo, estando un paso atrás y tratando de leer el lenguaje y lo que uno puede ver, me sorprende ver una relación muy bonita entre Pablo y esta iglesia y eso es algo que los líderes podemos aprender a tener una relación tan hermosa. Y a mantenerla, a esforzarnos por mantener la relación que tenemos con los líderes, con los demás líderes y con los equipos de trabajo. Eso es todo acerca de primera y segunda de Tesalonicenses.
Este video, estos libros los estamos estudiando a través de este video porque el próximo viernes 24 de noviembre no tenemos clase presencial, vamos a estar todos apoyando la conferencia de jóvenes, así que por favor saque tiempo para ver este video. El próximo domingo hay un quiz de la clase que enseñó la hermana Jenny el viernes pasado, así que usted estuvo en clase, si no estuvo en clase, lea por favor vista panorámica de la Biblia y va a estar preparado para presentar su quiz, que es este domingo 26 de noviembre. Durante esta semana su trabajo es ver este video, ver el video que publicó también la materia de Hechos y bueno, estamos muy cerca de la línea final, les animo a que se mantengan firmes antes de terminar este primer trimestre, a que se pongan al día con sus quizzes, con sus pagos y que entreguen los proyectos también. La verdad, esto ya estamos prontos a terminar y me sorprende cómo hemos avanzado. Así que por favor, esté pendiente de Edmudo. Para la próxima semana vamos a publicar otro video el día lunes. El video va a estar disponible toda la semana, así que después de este fin de semana, por favor, conéctese a Edmodo que va a encontrar otro par de videos para que avancemos en el tema y en el estudio. Estén pendientes. Les animo en el nombre de Jesús a que sigan adelante. Yo sé que el Señor tiene cosas grandes para nosotros, pero nos debemos disponer. Y eso es todo por este momento. Por favor, cualquier pregunta nos escriben por Edmodo. El Señor les bendiga. Espero tengan una semana bendecida y no se olviden de apoyar este fin de semana la conferencia de jóvenes.